pues empezamos, papá. Bueno, pues nada más te recuerdo que en el video anterior llegamos hasta la suspensión de cultos de, de la Iglesia Católica. Ujú. Suspendió todos los cultos en los templos y en cualquier lugar, o sea, suspensión total de cultos. Ahora vamos a ver las consecuencias de eso. Primer capítulo, bueno, te voy a decir los capítulos Ujú. que tengo para todo esto, aunque ahora cobramos nada más una parte. Uno, explosión de grupos armados contra el gobierno federal, Ujú. es decir, el estallido. Capítulo 2, entrada de organizaciones civiles al conflicto cristero. Ujú. ¿Cuáles fueron esas organizaciones? En lo general, es la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que va a tener mucha importancia en lo sucesivo, en toda la exposición. La ACJM, o sea, Acción Católica de la Juventud Mexicana. Ujú. Luego otros, los Caballeros de Colón, y las uniones regionales, como fueron la Unión de Católicos Mexicanos, denominada la U, y Unión Popular, UP, que abarcó todo el estado de Jalisco y limítrofes. Ujú. El tercer capítulo es el Comité Episcopal y la Comisión de Obispos a Roma en octubre de 1926. Y cuarto, los personajes que intervinieron en todo este proceso. Ujú. Y el último punto es a combate, o sea, cristeros armados contra el ejército federal, que con eso vamos a concluir la parte del movimiento armado. Y por último, vamos a ver algunas de las, todavía no sé cómo llamarle, pero ya la parte última es cuando vinieron los arreglos y que generaron un solo documento. Ujú. Eso lo vamos a exponer totalmente cuando se llegue a este punto. Ujú. En esa parte vamos a ver algo así como el deslinde de responsabilidades. Y yo lo que voy a exponer es todo lo que más notable que dijo la Iglesia, lo más notable que dijo el Vaticano y lo más notable que dijo el gobierno federal y algunos de sus miembros. Ujú. Y ya el público que escuche esto, que decida quién tuvo más responsabilidad o más culpa de una y de otra parte. Eso es. Entonces empiezo con el capítulo 1. Muy bien. O sea, la explosión de brotes armados, el estallido. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Zacatecas, parte sur de Durango, parte de San Luis Potosí, y alrededores de la Ciudad de México y la península de Yucatán, y en general se mostró el descontento social con las medidas en extremos restrictas contra la iglesia a la llamada Ley Calles. Ándale. En los brotes empezaron a surgir jefes locales, personas de reconocida fama de hombres de bien que se fueron poniendo al frente de grupos armados, principalmente campesinos. El mérito para estos jefes era su valor personal y capacidad de mando. Por ejemplo, el ciudadano Pedro Quintanar, el 17 de agosto de 1926, Ujú. en Valparaíso, Zacatecas, encabeza el levantamiento que Aurelio Acevedo con sus amigos tenían desde el primero de agosto ya preparado. El 29 de ese mes entró a combate y tomó Huejuquilla el Alto, es una población del norte de Jalisco. Ujú. Este es el primer hecho de armas al grito de Viva Cristo Rey. Esto resalto nada más que a los 26 días de la suspensión de cultos, antes hubo explosión de brotes en todos lados, pero Ujú. ya en forma, a los 26 días de la suspensión de cultos se dio el primer enfrentamiento armado en forma. Híjole. Ujú. En Santiago, Bayacora, Durango, se levantan las gentes, muchos indígenas de allí, en armas, y el 29 de septiembre de 1926, y
son los últimos en rendirse en septiembre de 1929. Estos fueron los que se mantuvieron más en lucha y ya veremos quienes lo encabezaron. Los alzamientos ya generalizados en forma fueron saliendo en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. En otros estados no fueron tan notables los brotes, pero estaban sobre las armas. Es así como la suspensión del culto en los templos y la ley Calles como refuerzo de la Constitución provocaron el estallido con el grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El periodo de agosto a diciembre de 1926 fue el preámbulo de la generalización tan explosiva que se registró en 1927, 1928, para culminar en julio de 1929, cuando se suspendieron las hostilidades. Ahora vamos a ver la entrada de las organizaciones que participaron aquí. Es muy característica la entrada de estas organizaciones. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta antes de entrar Las a que ese? quieras. Sí, tengo curiosidad cuando Calles, obviamente, hizo esta ley de la prohibición de cultos. ¿Qué tenían en mente para enforzarla? ¿Cerrar las iglesias, poner seguridad cada que hubiera un Pues culto? lo que estaba previsto, ¿verdad? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, quedaron prohibidas las manifestaciones fuera de los templos o lugares adecuados. Ah, sí. O sea, nada de procesiones, nada de nada. Esa era una de las restricciones. La otra, pues, la enseñanza que tenía que ser laica en donde era religiosa. Y sí, como se revelaron, sí cerraron escuelas, Ajá. cerraron algunas instalaciones y los templos los dejaron abiertos, pero en donde había conflicto los cerraban. Entonces sí había un plan de enforzar esta ley, obviamente, no fue una ley que En salió y aplicarla, es sí, decir, en aplicarla, sí. la ley Calles no fue más que un complemento de la reglamentación del artículo 130. Ujú. No fue más que un Ah, ok. reglamentar más y precisar más para sustento jurídico de poder aplicar lo que decía la Constitución. Sí recuerdo, lo tocamos en otro video anterior, sí, sí recuerdo, papá, Bueno, gracias. Ujú. bueno, claro, esa y muchas otras, pero esas son las principales, porque Sí, ya si no tendríamos que, bueno, luego tendremos que ver con mucha precisión algunos puntos de esto en la claro, parte final. claro. Mira, la entrada de las organizaciones civiles al conflicto cristero tiene antecedentes. Esto es muy importante, seguir el hilo de por qué Sí, entraron o no entraron o fueron precursoras, como vamos a ver aquí. El 11 de agosto de 1911 se funda el Partido Católico Nacional con lema Dios, Patria y Libertad. Fue exactamente en el presidenciado de Madero. Pero si ves, es Dios, patria y libertad. Dios Y fue, primero. y fue un partido católico, es decir, un partido político, una asociación civil. Dos, entre 1917 y 1920, en 1907 se forma el Partido Nacional Republicano y el Pacto de las Organizaciones Católicas el 26 de noviembre de 1923. Fundan el partido licenciado Rafael Ceniceros y Villarreal, licenciado Miguel Palomar y Vizcarra y licenciado René Capistrán Garza como los cabezas. En 1920 se celebran elecciones, fue cuando preside el candidato oficial era Álvaro Obregón. Ah, Pues sí. este partido propuso al señor ingeniero Alfredo Robles Domínguez para presidente de la República. Sí, concursó. Claro, no iba a Ujú. ganar, pero sí lograron escaños en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. O sea, un partido en forma que creció de una manera muy espectacular. Otra organización que participó fue un sindicato, la CROM, que encabezaba Luis N. Morones.
Esta organización sindical quiso demostrar su anticlericalismo haciendo actividades por su cuenta y fue la que hizo el Cisma de la Soledad el 21 de febrero de 1927, en que iban a se empezó a formar la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ya no dependiente del Vaticano. Y ese cisma precipitó el conflicto Iglesia-Estado que ya estaba en efervescencia, pues esto le echó más lumbre al fuego. Luego, el 9 de marzo de 1925, hace su aparición pública la Liga, o sea, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Esta organización, vamos a ver más adelante en lo que se metió. Otra organización de este mismo corte y que ayudó en todo este proceso fue los Caballeros de Colón, que es una organización civil de los Estados Unidos que se formó en 1881 y uno de sus fundadores formó un periódico de tiro nacional. Ándale. Por acá vamos a repetir todo esto. Aquí estamos nombrando nada más las organizaciones y algo que los caracterizó. Sí. Bueno, por ejemplo, de estos caballeros de Colón, para que veas la importancia que tenían, el Papa, el Papa Pío XI se expresó muy bien de ellos. O sea, tenían una relación directísima con el Papa, siendo Con el una Papa. relación civil. Luego, y también, pues tanto el Papa como los caballeros criticaban la Constitución de 1917 y con mayor razón la ley Cáiz la combatieron, las combatieron. Ahora hubo otro de los misma organización, Carl Anderson, que en marzo de 1912, en su visita al santuario de Cristo Rey que iniciaba, ya estaba allí el cerro y capilla, y él la visitó, y de esa visita dijo: ahora, esta visita unió para siempre a la gente de México con los caballeros de Colón, para que veas el alcance que No, tenían. fue un alcance tremendo. Bueno, ahora vamos a ver las organizaciones participantes en el conflicto cristero, pero que intervinieron, desde luego, como las Ujú, anteriores. ujú, Mucho más que ninguna de ellas, salvo la Liga, que esa comandó, como veremos, los ejércitos cristeros. ujú. Entonces, la primera de estas organizaciones fue Unión de Católicos Mexicanos y la clave de ellos era la U. Era una organización secreta y sus finalidades era defensa de la Iglesia y los católicos, establecimiento del orden social cristiano en todo el país, independencia y soberanía de México. Era su lema. Se fundó el 25 de mayo de 1915 en la capilla del Seminario de Morelia por Monseñor Luis María Martínez y Rodríguez, pero donde prosperó fue en la parte poniente de Michoacán, Guanajuato y todo Jalisco. Era una organización secreta, como ya dije, o sea, como una secta. Luego está una organización que fue la más formidable, fue la Unión Popular, fundada por un personaje de verdadera talla de líder social. Fue el señor licenciado Anacleto González Flores. Y por último, la Liga Nacional Defensora de la Religión, de la Libertad Religiosa, que fue una organización por católicos mexicanos el 9 de marzo de 1925 en la Ciudad de México, al iniciar la persecución y la ley Calles. Finalidad: conquistar la libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella en el orden social y económico. Eso encierra todo un plan de gobierno. Bueno, y el objetivo principal de momento en ese entonces para ellos era contrarrestar las acciones del gobierno hacia determinadas actitudes del catolicismo organizado. Entonces, eso fueron las organizaciones que intervinieron en el conflicto, y esta última vamos a ver aquí más ampliamente lo que fue la liga y cómo se formó esa liga. Ujú. Entonces, quedamos en que vimos los partidos que fueron antecedentes de todo esto hasta llegar
a la formación de la liga, que es de la siguiente manera. El 9 de marzo iniciaron las sesiones de las organizaciones mencionadas, Ujú. menos los partidos que ya estaban, ya no estaban en funciones, pero dieron todas las bases para la formación de esta gran organización. Todo confluyó en esta organización y el 14 de marzo de 1925, el 9 empezaron y el 14 formalizaron sus reuniones en donde hizo su aparición pública esta liga. Las reuniones se hicieron en el local del Consejo de Guadalupe de los Caballeros de Colón, Se conocían. naturalmente, y comulgaban y se juntaban y actuaban. ¿Y quiénes fueron? Son varias las asociaciones que la fundaron. Por ejemplo, los mismos Caballeros de Colón, la ACJM, Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que esa viene desde 1913. La Confederación Católica del Trabajo, la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización de mujeres de velación nocturna y las damas católicas. Todas ellas, los representantes y más, firmaron el acta constitutiva. Como ves, el catolicismo en su mayor expresión, participando en la política. Ujú. Porque las organizaciones, por más carácter religioso que tengan, son organizaciones políticas. Ahora, ¿quiénes fueron los fundadores? Pues el licenciado Rafael Ceniceros y Villarreal, que ya lo nombramos antes en la formación de los partidos. Ujú. El licenciado Miguel Palomar y Vizcarra, el licenciado René Capistán Garza, todos esos ya los vimos, los nombramos atrás en esas organizaciones. El licenciado Luis G. Bustos y por último el arquitecto José González Pacheco, que era un organizador, administrador de primer orden. Realmente el comité tuvo varias conformaciones, pero nunca lo dejaron ya. Se combinaban el que caía al bote, había otro que lo sustituía, pero nunca dejaron ya caer la cabeza, aunque también entraron a la clandestinidad. Muy importante. Estos representantes, cada vez que eran detenidos, pues tenían que hallar el modo de dejar a alguien a la cabeza de la organización y siempre lo pudieron hacer. Es muy importante mencionar a la ACJM porque como vimos, se formó en agosto de 1913 por el francés Vergin. Esta organización se mantuvo durante todo el proceso que hemos recorrido y también apoyó a la organización decisivamente de la Liga. Y la Liga adquirió mucho más importancia que la ACJM. Y también recalcar que los Caballeros de Colón, pues, se vuelven a mencionar aquí, ayudó en la organización, pero no en el conflicto armado. Ayudó en la organización y algunos de sus miembros participaron en el movimiento armado. Tan es así que 6 de ellos, de un conjunto de personas que canonizaron, que canonizó el Papa, 6 eran caballeros de Colón. Bueno, ahora vamos a entrar al capítulo 3, el comité episcopal y la comisión a Roma. En este tiempo, había en todo el país 38 altos prelados, o sea, obispos y arzobispos. Cardenales todavía no había. Entonces, la plana mayor eran los obispos y arzobispos, que se reunieron para tener un acuerdo nacional, lo que nunca hacían antes. Se reunían por algunas cosas, pero no todos. Esta Ujú. vez todos se pusieron de acuerdo para llegar a esto que sigue. Sí. En 1925
Se forma el Comité Episcopal como respuesta a la ley Calles, o sea, una organización de religiosos, pero asociación política. ¿Quiénes la encabezaron? Monseñor José Mora y del Río como presidente y Monseñor Pascual Díaz Barreto como secretario. Así empezó, pero casi inmediatamente después, y en 1926, ya lo formalizaron de la manera siguiente. José Mora y del Río, presidente. Leopoldo Ruiz Flores como secretario. Francisco Orozco Jiménez como vocal. Pedro Vera Suría también como vocal. Si tú ves estas personas ubicadas, te vas a dar cuenta que estaban en el eje político, geopolítico de la República. Por Sí. ejemplo, mira, José Mora y del Río había estado en varias obispados, pero Ujú. entonces llegó a la arquidiócesis de México. Leopoldo Ruiz y Flores estaba en Morelia, Francisco Orozco y Jiménez en Guadalajara, Pedro Vera y Zuría en Puebla. ¿Qué te indica eso? Una perfecta, una estratégicamente puestos geopolíticamente. Bueno, este mismo comité nombró una comisión de obispos a Roma para que estuvieran en el Vaticano, estuvieran cerca del Papa, le dieran informes y pues a esperar que él les diera respuestas, y lo que más esperaban era que abiertamente les dijera que estaba bien el movimiento. Eso Ujú. no ocurrió, como vamos a ver. Sí. ¿Quiénes fueron esa comisión? Se fueron en octubre de 1926. Fue Monseñor José María González y Valencia, era obispo de Durango. Monseñor Emeterio Valverde y Telles, obispo de León. Monseñor Genaro Méndez del Río, obispo de Tehuantepec. Estos se fueron allá y vamos a ver lo que pasó con ellos. O sea, era gente muy selecta, Ujú. y por ejemplo, José Mora y del Río y José María González Valencia eran radicales. Nada más que José Mora y del Río era más tolerante. Ahora vamos a ver, esos personajes los vamos a ver aquí. Monseñor José Mora y del Río. Este señor nació en Pajacuarán el 24 de febrero de 1854 y murió en Texas en el destierro el 28 de abril de 1928. Fue sacerdote, se doctoró en teología y derecho canónico, o sea, no era cualquier gente. Fue obispo de Tehuantepec, Tulancingo y León y arzobispo de la Arquidiócesis de México. Protestó contra la Constitución de 1917 y luego contra la Ley Calles de 1926. Fue presidente del episcopado del 2 de noviembre de 1908. El 2 de noviembre de 1908 es nombrado arzobispo de la Arquidiócesis de México. Participó en la colocación de la primera piedra del cubilete el Recuerdo ese 11 de pasaje. enero de 1923. Luchó mucho en su campo para apoyar las organizaciones como la ACJM y la Liga, vamos a decir que es la Liga Nacional Defensora de la Libertad La libertad Religiosa. religiosa. Ya como acrónimo nada más le vamos a decir la Liga, y así La la liga. conocieron, así la Ujú. mencionan. También participó en el boicot en el boicot y en la obtención de firmas para solicitar que la ley Calles y la Constitución se derogaran y se suprimieran los artículos nocivos a la Iglesia. El Papa Pío XI, dijeron los obispos, que autorizó la suspensión de cultos. O sea, el Papa autorizó la suspensión de cultos según lo que ellos informaron. El 21 de abril de 1927 fue desterrado, y el 22 de abril de 1928 murió en San Antonio, Texas. Texas. O sea, desterrado. Desterrado, sí. Ahí fue de cuando echó la bendición a la primera piedra del cubilete, y de ahí lo sacaron, lo llevaron al extranjero. Y este hombre siempre actuó bajo la encíclica papal Inicis Afflictisque del 18 de noviembre de 1926, que denunció la persecución por todas las
atrocidades y atropellas de este movimiento armado. Papá, y aquí tengo una pregunta en lo que Sí. comentaste de que buscaban la anulación de todos los artículos que estuvieran en contra de la iglesia. ¿Que no era nada más un artículo el que estaba o había varios artículos que estaban? No era nada más el artículo 130 que se Esa, refería a esto. No, ah, ellos consideraban contrarios el artículo tercero constitucional que se refiere a la educación laica. también, claro, también era contra la iglesia desde su Pues perspectiva, sí. obvio. Sí, Luego el artículo quinto que es que hay que registrarse todo profesionista. Ellos hallaban eso que no tenía sentido, no tenía ni por qué. ¿por qué vamos a registrarnos? Y tenían razón porque ellos juraron fidelidad a otro estado, pero estando en este estado, pues tenían que someterse a la ley. Por eso Calles hizo del artículo 130 una reglamentación, porque tenía como fallas, como lagunas. Sí, exacto. Y el artículo, no me acuerdo bien si es el artículo 27, en que todas las instalaciones de la iglesia eran bienes públicos. Se nacionalizaron con la ley de Juárez. Uy, sí, entonces pues la iglesia no solamente estaba enfocada a lo que el artículo 130 decía, había muchos desde su No, percepción, era no. Eso fue eso. lo que derramó, eso fue lo que derramó el vaso, la reglamentación del artículo Sí. 130. No, fueron 5 o 6 artículos de la Constitución los que afectaban completamente a la iglesia. Bien, papá, sí hemos hablado de estos artículos en otros videos, Sí, pero qué importante es tener en cuenta esto cuando ellos trataban de derogar todos los artículos que estuvieran en contra de la iglesia. Gracias, papá. que afectaran Sí, los intereses del clero. que afectaron los... Exacto, exacto. Bueno. Gracias, papá. El otro prelado fue el Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores. Este nació en Santa María Amealco, Querétaro, el 13 de noviembre de 1865 Ujú. y murió en Morelia, Michoacán, el 12 de diciembre de 1941, o sea, ya en el siglo XIX. Fue uno de los delegados que firmaron los acuerdos en junio de 1929, los acuerdos por los que se firmaba ya el fin de la guerra, pues. Él fue uno de ellos. Pero en 1911 fue nombrado arzobispo de Morelia. Fue la época de mayores intervenciones en las controversias de la cristiada. Este señor fue un gran negociador. Es más, él era la cabeza de la comisión negociadora del clero para los que se llamaron arreglos. 3. Monseñor Pascual Díaz Barreto. Este señor nació el 22 de junio de 1876 en Zapopan, Jalisco, y murió el 19 de mayo de 1936. Fue obispo de Tabasco de 1922 a 1929 y de 1929 a 1936 arzobispo de la diócesis de México, artífice del modus vivendi, o sea, de la manera de ir zanjando los problemas. Desde luego se entiende que con el gobierno. En el conflicto Iglesia-Estado, por los acuerdos, sorteó duros problemas con sus compañeros, controversias de vida y muerte. Leopoldo Ruiz y Flores y él estuvieron amenazados de muerte Me imagino que por tenían los mismos enemigos. obispos radicales que no querían, no querían arreglos, quería que el conflicto siquiera. Querían eliminar. Pero ellos, y cuando empezaron con hacer las negociaciones, incluso los llegaron a desconocer parcialmente Sí. de algunos de ellos, pero aguantaron y esos fueron los que condujeron los arreglos. Doy a conocer esto porque pues es de mucha justicia nombrar a las gentes y quiénes fueron. Y como vemos, eran gentes de alto nivel intelectual. Todavía más, hay más de ellos que de una manera u otra intervinieron
y fueron algunos, los nombro aquí porque fueron verdaderamente radicales. Monseñor Leopoldo Lara y Torres, este nació en Quiroga, Michoacán, en 1874 y murió en Morelia en 1939. Primer obispo de Tacámbaro, era uno de los más duros en la postura que apoyó el movimiento cristero. Era uno de los llamados ligueros, ligueros por la que Por la la liga liga. comandó el movimiento armado. Otro, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate, que nació en León, Guanajuato, el 7 de noviembre de 1884, brillantísimo individuo, hizo sus estudios en Roma. Él estudió en Roma. En julio de 1909 regresa a México. En 1922, el Papa Pío XI lo envía a la nueva diócesis, en donde dijo él, fíjate la profundidad de todo esto, así, se nos puede imponer el sacrificio de la vida, pero no el sacrificio del silencio. Este era un Muy radical, profundo, sí. este era un radical. Ujú, Luego tenemos a Monseñor José María, estos de aquí que voy a decir son los que formaron la comisión. ujú. Monseñor José María González y Valencia, nació en Cotija, Ah, Michoacán, sí, en 1959, doctorado en filosofía en Roma, inteligencia muy brillante y gran personalidad. Anduvo en la revolución de Pascual Orozco, ¿te acuerdas de esta? sí. Con licencia para ayudar a los heridos, o sea, con las Brigadas Rojas. Sí, sí, sí. Luego, durante las campañas revolucionarias, siempre permaneció con sus fieles. Ahí perdió a dos hermanas. En 1922 fue arzobispo auxiliar en Durango, férreo defensor de la iglesia contra el gobierno. Llegó a obispo y designado por el episcopado y además recibió la presidencia presidir la comisión de los obispos a Roma. Este fue notable porque primero lo recibieron muy bien y todo, y después lo relegaron. Ahí estaban. Y este era tan inteligente que empezó a urdir, de acuerdo como veía las cosas, a urdir despachos y hasta pastorales, como si todo estuviera de maravilla en Roma, como si el Papa, dando a entender que el Papa está de acuerdo en todo. Y vamos a ver las consecuencias de esto. Graves, me imagino. Este señor, casi al año, junto con sus compañeros, el Papa los despidió. ¿Qué tal? Tenemos otro de los notables, estos ya no son de la comisión, sino son gentes notables que estaban en el comité episcopal. José Amador Velasco y Peña nació en Villa de Purificación el 30 de abril de 1886 y murió el 30 de junio de 1949 en Colima. Cubrió la diócesis de esta ciudad toda la vida, incluido el periodo de la cristiada. Lo notable que hizo fue que en la época más difícil, 1926-1929, huyendo por los campos y caseríos de la sierra, en los volcanes de Colima, él y el de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, permanecieron al lado de sus fieles y les achacaban ser cabezas de la rebelión. Ellos siempre lo negaron. Lo que es cierto es que ellos nunca empeñaron un arma, Mm. nunca empuñaron un Empuñaron. arma, Sí, ni fueron a los campos cristeros. Ellos permanecieron en la región. En el fondo, apoyaban el movimiento, claro. pero sin participación en la violencia. Entonces, Monseñor Francisco Orozco Jiménez nace en Zapopan, nace en Zamora, Michoacán, fíjate, en Zamora, el 18 de noviembre de 1864 y muere en Guadalajara el 18 de febrero de 1936. Fue obispo de Chiapas de 1902 a 1912, luego obispo de Guadalajara. Permaneció en la región con sus fieles
todo el conflicto. Ahora vamos a referirnos a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y repasemos todo el recorrido hasta llegar a la Liga, o sea, el Partido Católico Nacional, que como vimos se fundó en agosto de 1911, siendo presidente Madero. El Partido Republicano, que se fundó en la época de Carranza, en 1917. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que es de 1913. Caballeros de Colón, de 1881. Y las organizaciones estas, como la Confederación Católica del Trabajo, Unión Nacional de Padres de Familia, la Velación Nocturna de las Damas Católicas y otros, confluyeron para formar la Liga. Los primeros, como partidos, no, pero ellos dieron la línea. De allí tomaron las líneas para llegar a esta organización. Pero fíjate, primer dato importante. La Liga, como la fundaron gentes que eran de esa región, como cabezas, como el licenciado Ceniceros, Palomar y Vizcarra, que eran de esa región, ellos fueron de donde partieron las líneas para dominar toda esa región a través de los obispos y sacerdotes. Entonces se convirtió en el brazo político y armado como alto mando del ejército cristero. ¿Te imaginas lo que es eso? Una organización civil religiosa convertida en una organización política que se apodera aprovechando la oportunidad que quienes empezaron el esfuerzo armado y los brotes armados fueron los cristeros por propia iniciativa. Ellos se aprovecharon de eso y conocían a la gente de la región, pues no eran de la región. Para que surgiera de ellos un grupo tan poderoso, político, ¿se podría decir político religioso? ¿O cómo se podría decir, papá? Sí, Político político religioso, religioso. ¿verdad? Sí, esa sería Son dos palabras muy poderosas cuando se ponen juntas. No habían andado en ningún movimiento armado, más que en movimientos políticos como estos, por eso me interesó tanto insistir en esto, porque este es realmente todo el antecedente de la cristiada. Y fíjate, en principio ni siquiera pensaban en el movimiento armado cuando se armó todo esto, toda esta organización, cuando se llegó de todas estas organizaciones, ninguna pensaba en ese movimiento. Ellos pensaban en, ya con esta organización y las afines, luchar primero haciendo un boicot. Es un boicot en contra del gobierno, Sí. no pagando impuestos, bajando a todo lo que ofrecía el gobierno con productos, no consumirlos, pues, no comprando, por ejemplo, boletos de lotería o no comprando gasolina. Es decir, todo donde que pudieran actuar ellos y de donde salían impuestos para el gobierno, todo fue un movimiento serio. Y los obispos nunca dijeron abiertamente que se hiciera el movimiento armado. Es más, ya estando, la mayor parte de los obispos no estaban de acuerdo con eso y unos actuaron hasta en contra de los cristeros Ujú. para evitar eso. Pero los más, de los pocos, había unos muy combativos, como los que acabamos de ver. Eran radicales, eso sí querían la guerra para resolver el problema por la guerra. Entonces, fíjate nada más, el comité para comandar, como alto mando, no tenía militares. No, ¿Cómo pues no. iban a, cómo iban a manejar un ejército? No, no. Pero ideológicamente, metiendo aquí a la religión, sí lo dominaron. Pero lo dominaron porque la gente quiso. Pues mira, hijo, ni siquiera eso, porque tenían tan acendrada la cuestión religiosa, la gente, Sí. y lo demostraron ante todo el mundo que iban a tomar las armas y las tomaron.
Cuando esta liga vio, entonces se aprovechó de la situación. Y Pues fue la tormenta perfecta. mira, tan es cierto que después los mismos comandantes de los cristeros, adelantándome un poco a todo, renegaban de la liga porque no les daba nada. Es decir, ellos de acá hicieron la lucha de contrabandear cartuchos y hasta armas. Espántate, hubo uno de ellos que tenía acceso a la Fábrica Nacional de Armas y como la corrupción siempre ha prevalecido aquí, pues sacaba alguna dotación de cartuchos y armas. Los cristeros, el problema por lo que más sufrieron fue por la falta de cartuchos para el combate. Y luego, pues por la falta de medios, porque los comandantes era donde se podían mover a una o dos jornadas del día. Entonces, Pero ellos no podían tener apoyo de armamento, no de tenían fuerzas, nada, de ¿no? estas Es ligas, de decir, estas organizaciones. la liga luchó por obtenerlo, pero no podía más que muy limitadamente. Claro, claro. Bueno, a pesar de esto y que veían que la liga no, ellos buscaron la manera de proveerse de eso y sostuvieron el movimiento. Ellos, la liga dio a veces una especie de órdenes tan disparatadas que llegaban a, no, pues, no conocen el terreno y los perdonaban. La liga lo más que llegó a hacer es nombrar un comandante general, un general de profesión, el señor general Enrique Gorostieta Velarde, Ujú. por 3,000 pesos oro mensual y su ser un mercenario, pero era un gran militar. Pues sí, fue allá y donde había más gente más combativa, más organizada como es en el estado de Jalisco, pues no pudo más que operar una región de Jalisco. Ujú. En todo lo demás, y aquí en el estado le reconocían su autoridad, pero pues, ¿cómo mandaba las órdenes por la sierra? A 3, 4, 8 días de camino. Pues no. Y eso fue lo más que Ay, no. llegaron. Y él mismo, como veremos después, leeremos algunas opiniones de él. Entonces, la Liga fue una organización, muchos autores, yo no lo digo, pero muchos autores sí empujaron criminalmente a los cristeros, a los campesinos, a la lucha. Yo puedo entender la lógica de esas personas. Por todo lo que yo he estado aprendiendo, por todo lo que estamos platicando, puedo entender porque varios autores, varias personas dicen que ellos se empujaron criminalmente. Mira, Es una interpretación bastante de lo lógica. que yo he leído y que ya ha sido algo de consideración, Ujú. inclusive leí un libro, creo que era de María Carreño, creo que era, y por cierto era de aquí de Michoacán. Armando María Carreño. Ey, ese sí no me acuerdo cómo se llamaba el libro, fíjate. Ujú, Yo lo leí varias veces, fue de los primeros que leí, ujú. y él siendo de la organización y todo eso, hizo un escrito de crítica terrible, o sea, sacó a flote muchas cosas. El mismo libro que tengo yo aquí del general Jesús de Collado Guizar, él mismo se quejaba de la liga. No, es una interpretación muy lógica dados todos los hechos, ¿no? Y papá, y aquí tengo una pregunta. Sí. Ah, fíjate que así como surgieron todas estas organizaciones exponiendo, en el gobierno federal era el gobierno federal, pero ellos crearon comités, subcomités, paralelamente a la creación de estas organizaciones en el otro lado, o solamente fue el gobierno monolítico y el ejército. Qué buena pregunta. Sí, Ujú. es muy importante. No, el gobierno a los primeros que que hizo, que encuadró, fueron a los agraristas. Sí, 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 sí.
Ahora hago Y la luego, conexión. y luego trataba de formar lo que se llamaron en muchas partes, e incluso en estas partes de Jalisco, las defensas sociales, y los armaban para luchar en contra del fanatismo, decían ellos, en contra de los... que no era mucho lo que podían hacer, pero trató de muchas maneras de crear núcleos que fueran contrarios, en lo que verdaderamente fue un fracaso por la cohesión y la unidad de la gente. Sí, la gente era procristera, no le busquemos más. Fanática, pues, Sí, digo, muy respetable, pues, ellos con eso eran cada felices, quien, cada quien. con su religión, y era lo único que tenían, y Ujú. verdaderamente la defendieron a su modo, Porque en pero realidad era lo único que tenía, no tenían bienes, no la tenían más. gran mayoría era gente Y con tal de no condenarse y ir al infierno, pues se acendró la creencia religiosa en ellos. tan profundamente, sí, hasta la fecha. Hasta la fecha, esos estados, pero ahora pues ya son religiosos conscientes. Bueno, sí. Y ya, decir, profesan su religión, bueno, pues Ujú. Cada quien. está bien. Pues mira, hasta lo que yo tengo preparado es otro tanto, pero es muy cansado. Hasta aquí para que le cortes aquí, Ujú. porque lo que sigue es te guardo un documento para leértelo de cómo se demuestra que el episcopado, entre que sí apoyó el conflicto y no, ellos lo niegan, pero vamos a ver un documento, una petición que hizo la Liga al Comité Episcopal y lo que el comité les contestó. Con eso vamos a abrir el siguiente capítulo. Ya, Muy porque bien, ya, papá. para ver aquí, ya me llevé mucho más tiempo del calculado. Yo hasta aquí, leyendo de corrido y todo eso, eran 32 minutos, pero ahorita por las digresiones y todo eso, Sí, sí, sí. pero ya, entonces aquí cortamos la grabación hasta el capítulo Sí, 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 papá, cómo no. del episcopado. Sí, e invitamos a nuestra audiencia que se siga sintonizando. Obviamente vamos a iniciar el próximo capítulo con lo que mi papá acaba de comentar. Les agradecemos su tiempo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video disponible. Así también como que hagan sus comentarios si tienen preguntas, si tienen dudas o comentarios o sugerencias, son muy bienvenidos. Aquí déjenlos en la cajita de comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias, papá, por otro gran programa y continuamos, nos quedamos ahora sí que emocionados para el siguiente. ¿Algo que quieras agregar, papá? Pues veo que hay gente interesada, a pesar de mi torpeza ya en la adicción por la No, edad, de por la ninguna edad manera, papá. y y digresiones que tengo, dislates inclusive. Pues no me disculpo por ninguno de ellos porque quien vea juzgará y yo me Sí. atengo a la opinión de quien lea estos trabajos que yo he recopilado de tanto años leyendo libros, no exhaustivamente, no, pero sí cada que tenía tiempo. Y ahorita que dispongo de tiempo y con la información que hay ahorita ya en el YouTube, por ejemplo, o en otros Sí, portales, pues sí, ya me divierto mucho y disfruto mucho de leer, de repasar. Incluso he comprado libros porque he visto aquí y veo que con lo que yo, pues más o menos entendía y sabía, veo que en ningún caso andaba yo muy lejos, pero solo para mi saber y entender, no más allá de eso. Aquí me he atrevido a presentar porque tú me lo has pedido y sí hago algún esfuerzo, pero no demasiado, de manera que
Saludamos a los videntes. Los saludamos y les agradecemos, papá, y sobre todo yo te agradezco muchísimo a ti, como siempre, muchísimas gracias. Y evidentemente les cuento, audiencia, pues que yo crecí viendo a mi padre leer, estudiar, trabajar Sobre todo. incansablemente y compendiar todas estas maravillosas conversaciones. Así que muchísimas gracias, papá. Hasta la próxima y hasta la próxima, querida audiencia.